A arrancar, por favor, las personas que continúen el brindis, les rogamos silencio, pero vamos a ir ganando tiempo porque nos quedan unas exposiciones aquí muy interesantes y queremos que el tiempo permita que estas exposiciones más las preguntas puedan realizarse. Buenos días a todos los presentes en este foro. Yo quiero empezar por agradecer a sus organizadores el honor de permitirme estar aquí moderando este segundo panel que va a versar sobre el enfoque que tienen las fuerzas vivas de la nación sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 168-13. Para mí, la verdad es que, repito, es un honor estar aquí, un honor que agradezco a Juan Manuel Castillo Pantaleón, a doña Consuelo Despradel, porque este problema que se ha ido acumulando en la República Dominicana y que todos estamos de acuerdo que ha sido fruto de la irresponsabilidad histórica de todos nuestros gobernantes, se ha acumulado, entre otras cosas, porque en la República Dominicana se puede llegar al poder, jugar a estar con Dios y con el diablo, y eso no tiene consecuencias. Y entonces, si una parte de la sociedad no se empodera de este tema, que es un tema esencial y fundamental del punto de vista de nuestra concepción patriótica, a pesar de que tenemos una sentencia que es irrevocable, que es aplicable a todos los poderes, pues continuaríamos teniendo las mismas dificultades. Así es que gracias a todos por estar aquí presentes, que esa presencia sea un compromiso de hacer sentir donde quiera que estemos, bajo cualquier bandera que nos cobijemos en términos de nuestras simpatías políticas, que para los dominicanos de verdad esto no es un juego y que estamos en disposición de defender la nacionalidad dominicana a cualquier precio. Así es que vamos de inmediato con nuestro primer expositor, que lo es el reconocido sindicalista dominicano, don Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Él, nos habla del tema desde su óptica de dirigente sindical y lo que representa la organización de las migraciones en términos laborales en la República Dominicana. Don Rafael Pepe Abreu. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este encuentro, dando la oportunidad de expresar el punto de vista de los sindicatos en una importante situación, coyuntura en la que se encuentra la República Dominicana en el día de hoy, a raíz de lo acontecido con la sentencia del Tribunal Constitucional. En primer lugar, hay que decir que nosotros, como organizaciones sindicales, tenemos inclusive planteado un encuentro de las centrales sindicales para analizar a fondo la sentencia con especialistas de la categoría de los que están aquí. Está Pelegrín Castillo, encabezando ese proceso de especialistas, y en los próximos días va a producirse ese encuentro en la que los sectores sindicales van a tener una visión acabada sobre el tema de la sentencia. Sin embargo, eso no inhibe a quien les habla de plantear
una situación migratoria que, como dijeron los especialistas anteriores del primer panel, de la parte jurídica, si no se regula en el país, si no se le pone costo en el país, las consecuencias posteriores van a ser consecuencias que luego entonces no van a aparecer los responsables, pero van a recaer en la población dominicana en su conjunto. No importa la participación que haya tenido en el proceso, van a recaer sobre ella. Y por eso es que es importante que un tribunal como el Constitucional se haya atrevido a dictar una sentencia que obliga a poner en discusión un tema que, como dijo Julio Martínez Pozo, siempre se evade, se alarga, se retarda, y las consecuencias muchas veces no se miden de qué puede traer ese alargamiento de la situación que por tradición en la República Dominicana se le ha sacado el cuerpo permanentemente. Por ejemplo, nosotros con los sindicatos haitianos, no tenemos una relación con los sindicatos haitianos, cuando los sindicatos haitianos intercambian con nosotros, hablamos de los temas referidos al trato que deben recibir los trabajadores haitianos, básicamente porque la migración es más de ellos que de nosotros, por supuesto, en la República Dominicana. Y los sindicatos haitianos, una cosa tienen clara como tal, es que la soberanía de establecer nacionalidades, derecho a nacionalidades, la tiene el Estado dominicano, la tiene el gobierno dominicano, y que ellos, desde Haití, lo único que abogan es porque si los trabajadores haitianos son contratados en República Dominicana, se les reconozcan los derechos laborales. Y nosotros, conjuntamente con ellos, luchamos. ¿Por qué? Porque un trabajador haitiano no siga siendo más barato que un trabajador dominicano, para hacerlo atractivo a gente entonces que en las plantaciones bananeras, en las plantaciones cañeras, en la construcción, entonces utilizan ese trabajador como contrapeso al trabajador dominicano, y entonces alegan luego que es que al dominicano no le gusta trabajar, que es que al dominicano no le gusta ese tipo de empleo. Como no le gusta ese tipo de empleo, yo tengo que sustituirlo por haitiano. Y hay que decir esto: el dominicano, no es cierto que no le guste desempeñar labores en la construcción, por ejemplo. A veces el dominicano la evade por las condiciones laborales de las construcciones. No porque no le guste el trabajo como tal. Existe muchísimos dominicanos que luego van al exterior y precisamente los trabajos que desempeñan son en el área de la construcción, pero en condiciones diferentes a las que se pretende que muchas veces se desempeñen aquí. Que no solo tiene que ver con salario, tiene que ver con evasión a seguridad social, tiene que ver con evasión al tema de la higiene y la seguridad industrial, a la protección del trabajador como tal. Y a eso es que el dominicano es renuente, no es precisamente a hacer la labor, por ejemplo, en un área como la construcción. Hay que decir además que nosotros los dominicanos tenemos grandes restricciones en el exterior. Se habló de la ministra de Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago y en otras islas del Caribe se hace una publicación del personal que necesita Trinidad y Tobago para emplearlo en una determinada tarea. Por ejemplo, la construcción de una planta de cualquier tipo. Si no hay nacionales en Trinidad y Tobago en condiciones de desempeñar ese puesto determinado, porque no hay suficiente personal y demás, por ejemplo, de soldadores en Trinidad y Tobago, después que se hace la publicación, entonces ellos deciden abrirse a personal de otras naciones, incluidos los dominicanos. Entonces, después que se hace eso, ellos determinan y dicen: necesitamos tantos soldadores de argón dominicanos, por ejemplo, con una soldadura fina, terminada, tanto, 10, 20, 30. Y entonces esos soldadores viajan con toda la de la ley, legalmente por supuesto, se emplean en esa planta por el tiempo que requiere la construcción de esa planta. Usted no puede pasarse un día más. Entonces, esa ministra también
debe tener cuidado con lo que hace, dice, expresa, porque precisamente los haitianos, cuando han intentado ingresar a islas como Trinidad y Tobago, Sanquí, Guadalupe, Guyana, etcétera, etcétera, tienen, mire, innumerables dificultades y no les permiten ingresar bajo ningún concepto ni bajo ninguna condición, a menos que no sea contratado para un trabajo específico que está coordinado y registrado en los respectivos ministerios que se encargan de esos asuntos en esas naciones. De manera que entonces nadie puede, teniendo techo de cristal, tirarle piedra al vecino, ¿verdad?, y pretender dar lecciones de solidaridad cuando tú precisamente no la has dado en tu país, en el lugar donde te toca hacerlo. Hay que decir también, esto es algo importante, que los propios Estados Unidos, Canadá, no son en eso suaves absolutamente con nadie. Hay dominicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, que entran con una visa X. Pero usted sabe que en Estados Unidos, usted paga una visa de 10 años, ¿no que dan? Pero cuando usted va a visitar Estados Unidos, le ponen un tiempo determinado de visita por el tipo de gestión que usted va a hacer. 3 meses, aunque usted tenga 10 años. Si usted se pasó de ahí, aunque tenga una visa de 10 años, y se puso a contratarse, a que lo contrataran por ahí, a trabajar, a laborar, una cuestión que usted no está autorizado para hacerlo, aunque la visa suya sea legal, automáticamente está ilegal cuando sobrepasa el tiempo que ellos han planteado de duración y de estadía. Entonces, la FLCIO, por ejemplo, que es la central del sindicato norteamericano, lo que exige en Norteamérica, que a los inmigrantes se le den los mismos derechos que al trabajador norteamericano. Es para hacer lo mismo que nosotros tenemos que hacer aquí, evitar que el inmigrante sea competencia entonces del trabajador norteamericano y lo sustituya. Entonces nosotros en la República Dominicana, precisamente el camino que estamos cogiendo es hacer lo mismo. No puede ser atractivo el inmigrante ilegal, porque como dijo Peregrín Castillo, la inmigración ilegal es la base entonces para la explotación laboral, para el tráfico ilegal, porque es estimulado por esa vía. Y eso en la República Dominicana tenemos nosotros precisamente que tratar de evitarlo, porque este país, hay que decirlo así, no tiene, señores, grandes nichos de contratación de trabajadores, ni mucho menos. Aquí el mercado laboral es evidentemente estrecho, un mercado estrecho, muy limitado. La República Dominicana abre la frontera en el aspecto laboral, permitiendo el desplazamiento de su mano de obra. Lógicamente, el dominicano va a estar cada vez más dedicado a labores que no producen absolutamente nada desde el punto de vista de contenido, el motoconcho, etcétera, etcétera, cosas de ese estilo, que aunque usted se pase la vida en ellas, no significan construir absolutamente nada hacia el futuro. Entonces, nosotros no podemos seguir propiciando ese camino y tenemos que defender y apoyar las regulaciones migratorias respectivas, que en el país todos los gobiernos siempre, por una razón u otra, por intereses, la han evadido y que creemos que es el momento precisamente de enfrentar. Una cosa que nos pone en condiciones de enfrentarlo es precisamente el hecho de la sentencia que se produjo. Esa sentencia pone en condición entonces de enfrentar esa realidad y buscarle entonces una vía de salida que sea definitiva. Por lo demás, las organizaciones sindicales dominicanas que van a definir próximamente el tema referido a la sentencia tienen claro que a nivel de lo que es establecimiento de nacionalidades, a nivel de lo que es la ciudadanía dominicana y quién es ciudadano dominicano o no lo es el Estado dominicano quien tiene que regularlo, quien tiene que determinarlo, y nadie tiene desde fuera el derecho de imponer un asunto de quién se le da nacionalidad y a quién no se le da. Eso hay que decirlo así, porque lo que están presionando ese tema de la visión de una imposición, no saben que un asunto de ese tipo es altamente conflictivo hacia el futuro. Ningún país que yo sepa, que reconozca, acepta o ha aceptado
una imposición de una nacionalidad sobre la base de una sentencia, por ejemplo, de un tribunal internacional. Yo no he visto eso nunca. Yo no he visto que Estados Unidos, por ejemplo, se ha dicho, tiene que decidir otorgar nacionalidades, por ejemplo, a todos los que estén en Estados Unidos, ilegal, porque el Tribunal de la Haya determinó que así. Lo determina Estados Unidos, decide si ellos van o no a hacer eso. Es más, Estados Unidos es tan tal que todos sabemos, como decía uno de los profesores que habló, ellos dicen, bueno, aceptamos, tú naciste aquí, si nació aquí es norteamericano. Ahora, usted que el papá y la mamá, ustedes se van, entonces, porque son ilegales. Usted ve muchachitos solos, que lo tienen que agarrar a la iglesia, el otro, porque ellos fallan a los papás y aceptan al niño. Imagínese usted, si uno hiciera eso, diga, con una vía de solución, ¿qué significaría? Eso sí es una salida cruel, muchas veces para una familia, porque divide a la familia y crea una situación, inclusive de dificultad a alguien que no puede defenderse, a un niño que queda prácticamente desamparado y que tiene que quedar bajo el amparo de otro. En ese sentido, es peligrosa la idea de pretender que sean los tribunales internacionales quienes determinen lo que República Dominicana debe hacerse en ese nivel, porque esto lo que va a traer es una prolongación entonces del conflicto que nunca va a terminar. Gracias por escucharme y espero una buena solución. Bueno, felicidades a don Rafael Pepe Abreu, que nos ha hablado del punto de vista laboral sobre los efectos de esta sentencia. Ahora vamos a hablar, señores, de los efectos económicos de la aplicación de esta sentencia. Con nosotros, a continuación, estará don Felipe Aufán, conocido empresario, dirigente empresarial, dirigió pues la Cámara de Comercio Dominicana, la Bolsa de Valores, y hoy pues nos hablará de los efectos económicos de la aplicación de la sentencia 168-13. De inmediato, don Felipe Aufán. Yo le dije a Pepe Abreu que hoy es un día donde los empresarios y los sindicatos estamos totalmente de acuerdo. Durante años, nuestras políticas públicas desconocieron las graves consecuencias para nuestro país provocadas por la complicada situación de nuestros vecinos. Y dicha situación no puede ser más deplorable. De acuerdo a una agencia del gobierno de los Estados Unidos, habitamos en una isla donde hay 11.300.000 pobres e indigentes, de los cuales algo más de 3 millones son dominicanos y cerca de 8 millones son haitianos. Y lo que resulta más preocupante, el problema social haitiano se viene agravando. Un informe de la Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria afirma que 1.200.000 haitianos sufrieron hambre en el año 1997. Dicha cifra aumentó a 6.170.000 personas en el 2013. Yo no sé qué ha habido de la ayuda internacional. De acuerdo a un informe del Banco Mundial del 2007, un 35% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido algún tipo de violencia de género. Y un 17% de los niños de las áreas urbanas crecían sin la protección ni el afecto de un padre o una madre. Esta realidad, agravada por el terremoto del año 2010,
ha producido una desbordada inmigración hacia nuestro lado de la isla, que están poniendo en riesgo nuestra convivencia, empobreciendo nuestra economía y poniendo a prueba nuestra frágil institucionalidad democrática. En el marco de esta grave situación social que debemos valorar la valiente decisión del Tribunal Constitucional, que ha definido los elementos constitutivos de la nacionalidad dominicana, además de que constituye un llamado al Estado dominicano para que asuma cabalmente su responsabilidad como regulador del flujo migratorio. Esta importante decisión merece el apoyo de todos los dominicanos, ya que se emprenderán acciones, se expondrán argumentos legales, económicos, comerciales y de otras índoles para intentar subvertir dicha decisión y regresar al peligroso derrotero que llevábamos. Y la situación que enfrentamos es muy compleja y complicada. Hay quienes argumentan que estos inmigrantes empobrecidos son una fuente de riqueza para la sociedad dominicana. Nuestra respuesta a ese argumento es que una mano de obra empobrecida produce riqueza a una minoría que se beneficia de su trabajo, pero no a la sociedad. Pero no a la sociedad como un todo. En realidad no estamos ante nada nuevo, pues hasta tal punto la pobreza marcó la historia de la humanidad que durante siglos la creación de riqueza se apoyó en la miseria humana. La posibilidad de crear riqueza, elevando simultáneamente el nivel de vida de los trabajadores, es un fenómeno históricamente reciente, consecuencia de la revolución industrial que permitió una mayor producción por hora trabajada y de la revolución francesa que convirtió a súbditos en ciudadanos. Aún así, durante buena parte del siglo XIX, los dueños de plantaciones del sur de los Estados Unidos acumularon una fabulosa riqueza utilizando una mano de obra miserable, en ese caso esclava. Este sistema económico resultó incompatible con la acelerada industrialización de los estados del norte y con un 50% de analfabetos resultó contrario al desarrollo intelectual y tecnológico de los estados del sur. El liberal Henry Seward afirmó, y cito, que ambos sistemas antagónicos terminarían en un inevitable conflicto, que ciertamente resultó ser una cruenta guerra civil donde más norteamericanos murieron que el total de los que han muerto en todas las demás guerras juntas hasta Irak. El derramamiento de tanta sangre llevó al alto mando del ejército de los Estados Unidos a descartar la estrategia que se limitaba a ganar batallas y a formular una estrategia de guerra total para destruir el sistema económico y social del sur, que el general Sherman llevó a cabo con metódica eficiencia y que anticipó las terribles guerras del siglo XX. Es dentro de ese contexto de la guerra total que los esclavos fueron liberados, lo que explica la dolorosa historia de discriminación racial que terminó aproximadamente 100 años más tarde con el grito de Martin Luther King, "Yo tuve un sueño". ¿A qué viene esta larga narrativa? A que, como dice el pensador francés Voltaire, la historia no se repite, los hombres se repiten.
el plantear un modelo de creación de riqueza en base a una mano de obra empobrecida en pleno siglo XXI es un anacronismo que simplemente contribuirá a la pobreza y a la clase del pueblo dominicano. La evidencia de rigurosas investigaciones de expertos internacionales configura un cuadro alarmante de nuestra economía. La desbordada inmigración de pobres ha aumentado la desigualdad social, ha profundizado la penuria de los dominicanos más vulnerables, cuyos puestos de trabajo, salarios, servicios sociales están bajo una intensa presión por parte de inmigrantes pobres. El Banco Mundial publicó hace más de 10 años un estudio sobre la pobreza en la República Dominicana, realizado por el economista Philippe Offred, cuando el fenómeno migratorio no había asumido el ímpetu que alcanzó después del devastador terremoto del 2010. Dos de las conclusiones de este estudio fueron las siguientes. La inmigración descontrolada impide que los dominicanos pobres se beneficien del crecimiento económico de su propio país. Ya que sus puestos de trabajo y salario están bajo la presión de los inmigrantes pobres. La segunda dice, los bajos salarios, y cito, los bajos salarios, resultado de esta inmigración, reducen el incentivo a modernizar la economía y a invertir en tecnología ahorradora de mano de obra, lo que mantiene baja la productividad de los trabajadores dominicanos no calificados y sustenta niveles salariales bajos. Es decir, estamos ante un círculo vicioso de la pobreza, donde los bajos salarios, producto de esta inmigración descontrolada, desincentivan la modernización de la economía, lo que a su vez produce una economía de bajos salarios. Yo deseo explicar un punto que rara vez se discute en nuestro país. Es la escasez de mano de obra, la base del bienestar de los trabajadores. Mientras exista un abundante flujo de inmigrantes pobres, los salarios no subirán, la tecnología no evolucionará, los dominicanos más pobres no participarán del beneficio del crecimiento de su propio país. La prestigiosa revista británica The Economist hizo un reportaje el pasado mes de noviembre de 2012, donde se afirma que la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico saludable en los años recientes, pero es uno de los pocos países latinoamericanos donde la distribución del ingreso se ha tornado más desigual en la última década. Es decir, The Economist concuerda plenamente con el planteamiento de Offred publicado por el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, ahora en el 2013, acaba de publicar una monografía de Adyulaev y Estevao sobre el mercado laboral dominicano, un tema injustificadamente ausente en el debate económico dominicano, pues el crecimiento económico de un país solo produce bienestar para su población si en el mercado laboral se ofrecen más y mejores empleos y mejor remunerados. El argumento de Adyulaev y Estevao parte de la premisa que la República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina y que creció en promedio casi un 4% por año desde el año 2000, casi el doble que el promedio de la región y 4 veces más que el promedio de los países más avanzados que pertenecen a la OCDE. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un mayor bienestar para la población, pues en promedio el ingreso real por hora, tanto de los trabajadores por cuenta propia
como de los asalariados del sector privado es alrededor del 27% más bajo en el 2011 que en el 2000, cuando escribió Fred. Entonces, el estudio concluye afirmando que debido a la baja productividad de la economía dominicana, muchos de los puestos de trabajo generados son de baja calidad, de bajo salario. Los autores terminan recomendando que la economía dominicana genere suficientes trabajos formales de calidad. En conclusión, la prestigiosa revista The Economist, las monografías publicadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional perfilan el siguiente panorama de la economía dominicana en los últimos 10 años. Una creciente desigualdad social, una caída del salario real de los trabajadores del orden de un 27%, una oferta de empleos de baja calidad y de baja productividad, un resultado condicionado por una mano de obra inmigrante empobrecida y de muy baja capacidad productiva. Basado en estos hechos económicos incuestionables, debemos hacer 5 reflexiones finales. Una primera reflexión. Aquellos sectores que se consideran progresistas y defienden por solidaridad esta desbordada inmigración deberían tomar en cuenta el contexto económico-social que hemos analizado. Siendo estas personas sensibles al bienestar de los demás, deberíamos estar de acuerdo en 3 premisas. Que no propongamos ninguna solución que empobrezca aún más a los dominicanos más vulnerables. Que no propongamos ninguna solución que aumente la desigualdad social en la República Dominicana. Que no propongamos ninguna solución que en el mediano plazo amenace la convivencia pacífica en el país. Resulta sumamente fácil esgrimir argumentos éticos y morales en un contexto aislado. Y realmente esa es la posición de la mayoría de las personas perfectamente respetables que nos critican. Siendo así, escuchamos, tenemos que ser solidarios con el pueblo haitiano. Esta expresión en sí misma es correcta. Pero si el aplicar ese planteamiento implica perjudicar a otro grupo social que resulta estar compuesto por dominicanos pobres en su propio país, ese punto de vista está lleno de contradicciones y fallas morales. Pues, ¿con qué derecho, con qué argumentos éticos se pretende beneficiar a un grupo cuando esto implica perjudicar a otro? ¿Con qué justificación ética se puede plantear ayudar a un grupo para perjudicar a sus propios compatriotas? Esto mismo ocurre. Esto mismo ocurre cuando se argumenta a favor de dar la nacionalidad a los hijos de ilegales. Contestamos, ¿y en cuál contexto? En el contexto de una frontera tan porosa. Con esa medida vamos a acelerar el flujo de inmigrantes ilegales que además de competir por los puestos de trabajo de los más pobres, obtendrían el beneficio de la nacionalidad. Es por esto que quienes nos critican toman la vía fácil de no analizar las consecuencias sociales de sus ideas. Una segunda reflexión. El problema que confrontamos es, además, y sobre todo para los extranjeros que dirigen el poder, un asunto de recursos económicos. Sorprendentemente, esta perspectiva está ausente del presente debate. Es cierto que el Estado Dominicano repite en foros internacionales que el problema haitiano es un problema de la comunidad internacional. Pero ese mismo Estado ha mirado hacia el otro lado cuando a acto seguido nos hemos convertido en el mayor donante de Haití al acoger a cientos de miles de inmigrantes. No nos equivoquemos, esto es un problema de recursos.
La pregunta es muy simple, ¿quién paga? ¿Quién paga? ¿Debe pagar un país pobre como República Dominicana, que lo pagará con el estómago de los más pobres? ¿O deben pagar las naciones occidentales que impusieron un comercio de esclavos durante siglos y una economía esclavista en Haití? Este país no puede cargar con ese problema. Si las naciones ricas ayudaran a Haití a salir de su milenaria pobreza, que lo pueden hacer sin esfuerzo, en la República Dominicana no habrían inmigrantes ilegales. Es tan simple como eso. Una tercera reflexión. Debemos dar un segundo paso fundamental, que es controlar la frontera una vez por todas. Si es necesario, con un muro. De lo contrario, este asunto no será resuelto en un debate entre nosotros, sino en los barrios. Nos parece absurda la postura de aquellos que financiaron ONG para que fueran a los barrios a predicar tolerancia a los dominicanos, mientras estos sentían el deterioro de convivir en un mar de pobreza que se agrandaba con nuevos pobres cada día. Estamos aquí porque deseamos salvar la convivencia y la buena voluntad de los dominicanos hacia los demás. Pero salvar la convivencia implica detener el peligroso proceso de balcanización de nuestro país, pues el país se está balcanizando. La encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadística con el apoyo de la Oficina Nacional de las Naciones Unidas para la Población nos resulta alarmante. En las provincias de la zona fronteriza, la población inmigrante oscila en promedio entre el 20 y el 29,9%. En Valverde, en algunas provincias de la zona esta, la población inmigrante llega al 17,2% de la población. Esto significa que hay localidades en todo nuestro territorio donde los inmigrantes son mayoría y los dominicanos enfrentan problemas de convivencia en su propio país. Es decir, enfrentamos una balcanización del territorio nacional que se entrelaza con el empobrecimiento de las capas más pobres de nuestra sociedad, lo que apunta a un agravamiento de las tensiones sociales en nuestra sociedad. Una cuarta reflexión. Señores empresarios, la mejor inversión que podemos hacer es mantener la paz social en nuestro país. Podríamos irnos a vivir a París o Londres, pero el sancocho no sabe bien ni en París ni en Londres. El mejor sancocho es el que nos podemos comer aquí en nuestro país. Cuidémoslo, contratemos a los dominicanos por algo más, que es una inversión en la paz social y la mejor garantía de nuestras inversiones. Parece mentira que las coordinadoras de los barrios han sido más inteligentes que todos nosotros juntos. En Santiago, los grupos barriales están organizando bolsas de empleo para facilitarle a trabajadores dominicanos a los constructores. Lo mismo debería hacerse en Santo Domingo, en Bávaro y en otros puntos del país. Hay otros empresarios que han expresado su interés en el mercado de exportación de Haití. Nos parece muy bien, pero recuerden que sus primeros clientes son los dominicanos. De lo que se trata es poner orden a unas relaciones con Haití que siempre serán estratégicamente importantes para nuestro país.
Los Estados Unidos están construyendo un muro fronterizo que no ha impedido un comercio bilateral con México de más de 450 mil millones de dólares. Los dominicanos debemos aprender de los norteamericanos, que sí saben poner las cosas en su lugar. Una última reflexión. Yo acabo de regresar junto con mi esposa de un viaje oficiado por la Universidad de Yale para sus exalumnos. Lo acompañaron mi compañero de habitación cuando apenas teníamos 17 años y su esposa. Nuestra amistad se ha mantenido firme durante todos estos años. Él es hijo de un mayor general de los Marines, es decir, un general 2 estrellas. Juntos decidimos visitar los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau, dos símbolos de la crueldad que es capaz de suscitar el odio racial. Nada de odio hacia nadie. El odio solamente destruye. Nuestra tarea es construir un mejor país y en esa construcción no cabe el odio. Por complicado que parezca nuestra situación actual, debemos actuar con tolerancia y sobre todo con respeto a los demás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Felipe Caufán por esta cátedra. Continuamos con el desarrollo de las exposiciones y ahora vamos a escuchar de inmediato al ex canciller de la República, el licenciado Joaquín Ricardo. Muchísimas gracias a los organizadores del evento y especialmente al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que tuvo la gentileza de cursarme una invitación para venir a externar algunos criterios relacionados con el tema. Vengo en mi condición de dominicano, sencillamente a defender la sentencia del Tribunal Constitucional aquí y en cualquier lugar que se convoque y se requiera nuestra humilde presencia para darle pleno y absoluto respaldo a una decisión que hace tiempo que debió haberse tomado. Curiosamente me han hablado de que mis palabras estén orientadas sobre, digamos, el aspecto político. No puedo divorciar mi humilde persona también del quehacer político partidario. A mucho orgullo además lo tengo. Yo creo que hay que hacer tal vez breves consideraciones antes de entrar, digamos, a lo que yo entiendo que son mis dos exhortaciones a que voy a limitar mi rápida intervención. Yo creo que desde que el sueño de Juan Pablo Duarte se hizo realidad, la salud nacional de esa república se ha visto o se vio amenazada desde su nacimiento, digamos, por tres factores interesantes que conspiraron contra ella misma. La primera fue la falta de fe de los dominicanos en ese proyecto de independencia nacional de Juan Pablo Duarte. Y después, la República Dominicana ha navegado
entre dos monstruos, entre dos amenazas constantes, como si navegaran entre Scil y Caribdis. Por un lado, lo que en buenos términos se puede denominar el imperialismo angloamericano, y por el otro lado, en lo que en muy buen término puede denominarse el imperialismo haitiano. El tiempo se encargó, las espadas dominicanas, y el tiempo se encargó de sellar por siempre, hacer viable el sueño de Juan Pablo Duarte. Y también el tiempo, de alguna manera u otra, se encargó, después de nosotros sufrir evidentemente en carne propia los resultados de nuestra mala administración, que culminó evidentemente con las intervenciones de ese imperialismo, ya no tanto angloamericano sino americano. Pero el problema haitiano todavía perdura. Curiosamente, hasta, digamos, 1978, la situación estaba de alguna manera contenida. Digo 1978 porque en esa oportunidad cesaron los acuerdos de Estado a Estado, mediante el cual se contrataba la mano de obra que participaba en el trabajo de los ingenios azucareros. De alguna manera, hasta esa oportunidad, las personas que ingresaban se les dotaban de un carnet temporal que permitía, al término de su contrato laboral, ser devueltos a su país de origen, y el porcentaje que podía permanecer en República Dominicana era en cierto modo menor. Pero a partir de esa fecha, por razones que ahora no viene al caso examinar, sino sencillamente decir, las contrataciones cesaron de Estado a Estado, comenzaron a hacerse de manera particular a través de las empresas que estaban en eso, y el control pasó a ser totalmente inexistente en términos de esas personas que ingresaban para esa labor de manera específica. Coincide también con esa fecha que el régimen de fuerza del padre François Duvalier en Haití termina, y aunque queda la continuidad del hijo, es curioso también que en 1986, cuando es depuesto Jean-Claude Duvalier de Haití, los controles internos que por cualquier razón había en cierto modo en Haití, sea por temor, sea por el control rígido de la dictadura duvalierista, sea por las razones que fueran, ese control, ese temor desapareció de la noche a la mañana, y junto a la falta de control en el lado dominicano y al hecho de que a partir de 1978 el problema haitiano, en lugar de ser un problema migratorio, un problema que amenaza la salud nacional, comenzó a ser un problema de política interna y comenzó a ser tratado de una forma irresponsable por el liderazgo nacional como algo de política interna. Coincide también, justo en 1986, 1989, cae el muro, las ideologías comienzan a verse de manera descarnada, y entonces también cae
el control y comienza la migración y comienza a verse en el mundo, comienza a saberse en virtud de la tecnología, la situación dramática por la que atraviesa el pueblo haitiano. Justo en ese entonces, la comunidad internacional, la famosa comunidad internacional, cuyos líderes comenzaron a darse cuenta de la magnitud de ese problema. Y ya Haití no solo era 50 millones de francos de cooperación anual. La comunidad internacional de inmediato comenzó a rehuir su responsabilidad y a entregarla en los hombros específicos de la República Dominicana. Lo digo también con conocimiento de causa. En 1989, cuando se inician las negociaciones para que el país pudiera ingresar al convenio, en ese entonces el Acuerdo de Lomé, curiosamente, el mecanismo de ingreso es el siguiente. Primero, los países son aceptados en el grupo de países ACP de África, Caribe y Pacífico. Una vez que es aceptado, entonces se presenta a la comunidad europea, que usualmente, si ya es aceptado, no procede, digamos, a ejercer su derecho de veto o a rechazarlo. Curiosamente, los africanos, en esa oportunidad, junto con los caribeños, los mismos que hoy protestan un fallo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, poder independiente, ante la reticencia que existía por parte de algunos de los países de la Comunidad Económica Europea, por el problema de las fallas graves que había en los derechos humanos en ese momento en Haití, porque se sucedían los gobiernos de facto uno detrás de otro. A veces llamaban a República Dominicana para informar que estaban en el aire los gobernantes militares depuestos. Cuando vieron el temor y el rechazo que decían algunos de esos países de la Comunidad Económica Europea, defensores de los derechos humanos, pero no podemos darle ingreso a la República de Haití porque la violación de los derechos humanos son flagrantes, colide básicamente con el objetivo del acuerdo de Lomé. Los africanos, ¿qué hicieron? Muy sencillo. A pesar de ser dos naciones libres, soberanas e independientes, termino, si es con el término del tiempo. Un momentito, termino brevemente. Hicieron simplemente, tomaron en sus manos y dijeron, bueno, a pesar de ser dos naciones libres, soberanas e independientes, o ingresan ambas o no ingresa ninguna. Vincularon la solicitud de ingreso de República Dominicana a la República de Haití. Y tuvimos nosotros que explicarle además que era importante que ingresara Haití porque el acuerdo de Lomé beneficiaba al pueblo haitiano, y el pueblo haitiano ciertamente no era culpable de los desmanes de sus regímenes de facto en esa oportunidad. Después de ahí, la comunidad internacional lo que ha hecho es simplemente dejar que sean los hombros de la República Dominicana los que cargue con eso. Y nuestra clase política, nuestro liderazgo político nacional, no ha encarado el problema con la suficiente responsabilidad que amerita el ser líder o el ser del grupo dirigente nacional. Por eso yo quiero terminar con dos exhortaciones finales. La primera es al gobierno nacional para que adopte una postura de mayor firmeza en defensa del interés nacional y de la dominicanidad.
la segunda es a la clase política nacional, para que le demos el más absoluto y contundente respaldo a la sentencia del Tribunal Constitucional. Al igual que a toda acción que emprendan nuestras autoridades para consolidar la filosofía nacional dominicana. Es hora de que la clase política nacional comprenda que llegó el momento de poner lo nacional por encima de los intereses partidarios. El nacionalismo no es otra cosa que el instinto de conservación de los pueblos contra todas las fuerzas disgregantes que la amenazan, ya procedan esas fuerzas peligrosas de los extraños o de la casa. Es hora de defender con hechos y no con un proselitismo hueco de palabras abstractas la filosofía nacional dominicana, que no es más que la vinculación firme de los hombres a la nacionalidad a que pertenecen y a todo aquello que dicha nacionalidad representa de tradición y de idealidad. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al ex canciller de la República, licenciado Joaquín Ricardo. Vamos de inmediato a escuchar la exposición del diputado Pelegrín Castillo, que todos sabemos que históricamente ha sido proponente de varias resoluciones que tienen que ver con las relaciones de Haití y la República Dominicana. Don Pelegrín Castillo, adelante. Un saludo de todo corazón a todas y a todos ustedes, dominicanos y dominicanas, que se han reunido hoy para levantar bien alto la bandera de la dominicanidad. Esta es una muy agradable sorpresa. Ante todo, deseo agradecer al Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, al que pertenezco desde su fundación, haber organizado este evento tan importante y tan oportuno sobre el fallo 168-13 del Tribunal Constitucional y sus implicaciones para la República Dominicana. Agradezco en lo personal que me hayan invitado a participar en este panel con tan distinguidos exponentes y amigos, estudiosos de las relaciones dominico-haitianas. En nuestra intervención no abundaremos sobre los aspectos jurídicos que en forma espléndida y penetrante han sido tratados por los eminentes juristas del primer panel de esta mañana. Queremos centrar nuestra intervención en otras dimensiones que han sido poco tratadas y que a nuestro juicio
constituyen la clave para entender los procesos que vienen desarrollándose hace décadas en la isla de Santo Domingo y que cada día nos acercan a situaciones de gran peligro para la existencia misma de la República, así como para la paz y la estabilidad de la región del Caribe. Nadie tiene derecho a ser ingenuo. Nadie con responsabilidades públicas y un mínimo nivel de información tiene derecho a ser ingenuo. Lo que está decidiéndose alrededor de esta controversia no es solo quién tiene derecho a la nacionalidad dominicana, sino algo tanto o más importante. ¿Quién define la nacionalidad dominicana? Los poderes públicos del Estado que tienen mandato constitucional para hacerlo, o bien las ONGs y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instrumentalizadas por factores de poder foráneo que se han empeñado en campañas de desinformación y manipulación desde hace más de 15 años para imponer su visión, una visión contraria a la adoptada por los órganos del Estado dominicano. Más aún, lo que está definiéndose en torno a este debate es si República Dominicana terminará asumiendo en los hechos la responsabilidad de ser el espacio de solución a los agudos problemas de Haití, consolidando su rol de Estado pivote, aunque eso implique una mediatización de su soberanía, una mengua considerable de su autodeterminación mediante la aceptación de una minoría nacional impuesta, dominicana en términos jurídicos, pero política y culturalmente dirigida desde el exterior. Es por esto que queremos advertir que si en las presentes circunstancias no actuamos como Estado, nos tratarán peor que una colonia. Ahora más que nunca se precisa de unidad nacional y de posiciones definidas y firmes de todos los que tienen responsabilidades de liderazgo. El fallo 168-13 del Tribunal Constitucional debe ser respaldado por todos los dominicanos, no solo porque lo decidió el órgano constitucional que tiene la competencia para hacerlo, sino porque además expresa una voluntad de procurar soluciones justas, racionales y humanas a los problemas migratorios, y de registro civil de larga data, provocado por debilidades y fallas de las instituciones nacionales. Esta sentencia protege los derechos de los inmigrantes con una amplia y efectiva tutela, al tiempo que traza la pauta institucional que deben observar los órganos públicos para dar respuesta a problemas como los antes mencionados, dentro del marco de respeto debido a la Constitución, las leyes y los intereses nacionales. Sin embargo, las reacciones adversas al fallo del Tribunal Constitucional no nos sorprenden a los que tenemos más de 20 años estudiando diferentes aspectos
de este intrincado y complejo asunto, así como actuando con iniciativas diversas, especialmente en los planos internacionales. Quisiera compartir con ustedes una experiencia personal que es imprescindible para entender las reacciones contrarias que ha provocado la sentencia 168-13. Me tocó presidir una delegación de legisladores que en el año 1999 acompañó a la representación oficial del Estado Dominicano en la primera audiencia del primer proceso que se emprendía contra la República Dominicana por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte de San José en Costa Rica. Todos los dominicanos presentes sufrimos una experiencia turbadora al observar cómo ese organismo que se ha evidenciado está grandemente influido por poderosos factores de poder de los Estados Unidos, iniciaba la presentación del caso con la proyección de un video infame titulado República Dominicana, el apartheid del Caribe. Es decir, el Estado que en el mundo ha sido más abierto, más tolerante, más solidario con el drama del pueblo haitiano, era estigmatizado ante una corte internacional en forma alegre y desaprensiva de ser responsable de cometer un crimen de lesa humanidad. La presentación del caso 12.189 no fue mejor que la última farsa montada alrededor de William Medina Ferreras o Winnie Jan. Pero el escarnio no se limitó a ello, sino que formalmente la comisión revelaría lo que era su objetivo estratégico al solicitarle a la Corte, en virtud de un actus popularis, prohibirle a la República Dominicana el ejercicio de cualquier medida de control migratorio en relación a cualquier nacional haitiano en su territorio, independientemente de que tuviera un estatus legal o ilegal. Fundamentaban su petición en que el Estado Dominicano era incapaz de ejercer controles migratorios fronterizos y de registro de nacionalidad respetando los derechos humanos. La Corte, obviamente, desestimó en ese momento la petición, pero muchas de las acciones posteriores de la Comisión y de la propia Corte han estado dirigidas a preparar el ambiente que posibilite una acción de esa o similar naturaleza. Esta estrategia de la Comisión se entiende mejor cuando se sabe que el Departamento de Estado de Estados Unidos, influido por importantes legisladores y políticos de ese país, todos los años persisten en desconocer la interpretación y decisión tomada por los poderes públicos dominicanos en relación a quiénes son dominicanos y en qué condiciones se adquiere la nacionalidad dominicana. Yo mismo tuve el privilegio de comentar y refutar la ponencia del embajador Cento de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, donde en forma desfachatada
por suerte que estaba hablando ante un grupo de expertos, se empeñaban en confundir apatridia con indocumentación o indocumentación irregular. He sostenido que si hubiera sinceridad en los sectores que de forma radical y militante se oponen hoy a la decisión 168-13 del Tribunal Constitucional, si realmente quisieran encontrar soluciones a los problemas de los inmigrantes, estarían dispuestos a trabajar en la ejecución del plan de regularización que fue ordenado por ley desde el año 2004 y respaldarían la única fórmula que puede garantizar que los que sin falta de su parte han obtenido documentos de forma irregular que los acreditan como dominicanos puedan obtener, después de cumplir los trámites correspondientes, la nacionalidad por naturalización. En efecto, desde que se aprobó la ley de migración, propusimos al Consejo Nacional de Migración complementar el plan de regularización que se adoptara con una modificación a la ley de naturalización que permitiera que este grupo de personas que se ha formado en la República Dominicana por una vía expedita y sin costos mayores pudiera acceder a la nacionalidad dominicana. Incluso quiero recordar que en el marco de la discusión constitucional llegamos a proponer una fórmula que facilitaría ese proceso. Pero la agenda oculta de esos actores, afortunadamente ya no tan oculta, porque sus hechos y actitudes la van develando cada vez más, es otra muy diferente: despojar al Estado dominicano mediante la imposición internacional de sus atributos de soberanía en estos campos de migración, nacionalidad y control fronterizo. Eso es lo que explica por qué se ha creado un barraje de desinformación, mentiras y manipulaciones en torno a esta sentencia. Si se hace un análisis de las publicaciones en medios de prensa locales e internacionales, a partir de las noticias generadas por las ONGs y un grupo de periodistas que está profunda y orgánicamente articulados a las mismas, confirmaremos lo que estamos diciendo. Se insiste en que estamos implantando un apartheid, que estamos cometiendo genocidio civil, de que hay una peligrosa exaltación xenófoba y antihaitiana, lo que viene a sumarse a las denuncias precedentes de expulsiones masivas y hasta de matanzas. A nadie debe sorprenderle que se atrevan en algún momento futuro a acusarnos de tener armas de destrucción masiva. En otras palabras, con el auxilio de los tontos útiles que nunca faltan y de ingenuos fácilmente manipulables y de otros equivocados que entienden que están borrando las fronteras nacionales construyen el reino de Dios en la tierra, las ONGs y sus expresiones mediáticas están preparando el ambiente para que República Dominicana sea golpeada y desconocida mediante intervenciones e injerencias de carácter humanitario. En razón de que el tiempo avanza, voy para concluir a compartir con ustedes unas reflexiones que son fundamentales en este momento. De lo que pocos quieren hablar
es que esta crisis es una crisis internacional, provocada por la existencia de un Estado fallido en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, que hace años perdió su viabilidad nacional, de un Estado de mayor desarrollo relativo, pero esencialmente débil y dependiente en la parte oriental, y frente a ambos, una comunidad internacional que ha sido irresponsable y desacertada, una comunidad internacional que prefiere minimizar sus compromisos, sus responsabilidades, tratando de que la República sea el espacio de solución, de derivación de la crisis haitiana, su válvula de escape. Estoy convencido de que este tipo de articulación de las relaciones de la comunidad internacional con ambas naciones nos está conduciendo a un callejón sin salida. ¿Por qué se van a comprometer los que más pueden y deben a reconstruir Haití en Haití como Haití se lo merece, si en República Dominicana, con solo explotar las debilidades y manipular los intereses de sus clases dirigentes, pueden encontrar una solución de bajo costo, relativo, cómoda, sin mayores compromisos? Así entienden algunos. Nosotros tenemos como país que asumir nuestras responsabilidades. La República Dominicana tiene su cuota de responsabilidad y lo está haciendo. Y en su condición de ser el Estado que más ha demostrado solidaridad real con el pueblo haitiano, que hoy se quiere desconocer miserablemente, debemos exigirle a todos los actores el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes. Desde el Acuerdo de Washington de 1938 y su modo operandi, único instrumento internacional vigente entre ambas naciones para regular la migración, la documentación y el control fronterizo, hasta la obligación moral indeclinable de los países que más pueden y más deben de ir en auxilio del Estado en crisis, desvertebrado, que perdió su viabilidad, que fue derrotado por la pobreza y que demanda con urgencia de una verdadera acción restauradora de sus bases nacionales. Finalmente, al concluir mis palabras en este significativo acto, siento mi deber evocar a Duarte. El fallo 168-13 le honra porque busca con justicia y apegado a la ley preservar su obra. Él, que nos concibió con su pensamiento luminoso y nos proyectó con la acción trascendental que es propia de los providenciales, nos dejó un ideario que es un manual de instrucciones para enfrentar las vicisitudes que la historia depara a las naciones como la nuestra, que cuantas veces ha caído por la acción artera de la facción antinacional, del bando parricida y traidor, como él le llamara en su tiempo, ha sabido recuperar sus fueros soberanos tras contiendas desesperadas, desiguales e inciertas. No olvidemos, dominicanas y dominicanos, no olvidemos su mandato a trabajar sin descanso, sin perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos. Porque vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor.
muchas gracias al diputado Pelegrín Castillo. Sí, está don Blanco Fernández y está aquí con nosotros Francisco Ramírez, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Unitarios, que quiere dirigir también algunas palabras. Entonces vamos a llamar también al doctor Trajano Potentini para que coordinemos ya la parte final con lo que tiene que ver con las participaciones finales, porque hay compromisos de entrega de este salón y probablemente no tengamos mucho tiempo para dar tantas participaciones y ojalá que podamos sí responder algunas inquietudes. Quiero 2 minutos. El doctor, escuchemos al doctor Ramón Andrés Blanco Fernández. Señores que están en esta conferencia excelente, en donde me ha palpitado el corazón, recordar que asumimos la responsabilidad que nos dejaron los padres de la patria, la responsabilidad que tenemos frente a Juan Pablo Duarte, la responsabilidad que tenemos frente a todos aquellos que han luchado para que la República Dominicana sea libre e independiente y tenga una bandera ondeando por la vida. Me sentía hace un tiempo un poco pesimista con las actuaciones de nuestras autoridades, pero veo que ya se puede decir aquella frase de Matías Ramón Mella cuando estaba en el lecho de muerte: todavía hay patria. Yo quiero pedirle a ustedes que sirvan de vocero, de contacto, y que nos recordemos de aquello que hizo Juan Pablo Duarte cuando formó la Trinitaria, que iba comunicando de 3 en 3, y que hicimos nosotros cuando organizamos el 14 de junio, donde yo pensé que íbamos a dar un salto cualitativo con libertad y con amor a nuestro territorio. Que sigamos trabajando, que llevemos a los partidos políticos, al PLD, que el día que lo fundamos, el profesor Juan Bosch dijo en su discurso de cierre de la Asamblea, que ese partido se formaba para completar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios. Que los patriotas que están en los demás partidos políticos se unan a esta lucha para apoyar esa sentencia que vino a llenar el vacío que habían dejado las autoridades dominicanas desde hace tiempo. Que todos los jóvenes comiencen a organizarse para que defendamos nuestro territorio, para que tengamos en la frontera un ejército que cuide la entrada y salida de esa zona, que nos ayude a mantener este país en paz, pero con soberanía, que nadie ni nada venga a interrumpir el curso
del desarrollo de la nación dominicana. Dejamos en manos de todos ustedes el trabajo de luchar para llevar a todos y cada uno de los rincones del país la necesidad que tenemos de tener una nación libre y soberana y que no nos esté imponiendo desde fuera conducta ni normas como debemos dirigir la nación dominicana. ¡Que viva Juan Pablo Duarte y todos los dominicanos! Gracias al doctor Blanco Fernández. Vamos a escuchar de inmediato a Francisco Ramírez, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Unitarios. Adelante. Buenas tardes. Para la Confederación de Trabajadores Unitarios, este espacio, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Constitucional, nos conecta con lo que tiene que ver con el Código de Trabajo y la Ley 8701 sobre Seguridad Social. ¿Por qué? Porque del 135 al 145 establece que la mano de obra en la República Dominicana tiene que ser nacional en un 80%. Y entonces las autoridades dominicanas, no ha habido forma de que pongan a funcionar esa parte de la ley laboral de la República Dominicana. Entonces, este espacio nos permite solicitar a las autoridades que cumplan con ese propósito. Y aquí lo estamos demostrando. Y aquí lo estamos demostrando con nuestro sindicato Citracón, que viene trabajando, afiliando trabajadores en los barrios de la construcción para llevarlo al Ministerio de Trabajo para que se le garantice el empleo en el espacio dominicano. Entonces, pero eso se conecta también con la seguridad social. ¿En qué? En que nosotros hemos definido que en la República Dominicana no puede haber nadie trabajando en una institución pública o privada o una construcción donde sea o en los hoteles de manera ilegal. ¿Por qué? Lo hemos visto cuando un obrero se cae de una construcción, de un piso, de una construcción de 10 pisos, de 20 pisos, y cae muerto. ¿Qué resulta? Esa persona que tiene familiares o quien sea, no recibe nada por su trabajo o por su protección. ¿Por qué? Porque está ilegal. Entonces, también, para finalizar, esto nos permite también llamar a la unidad al movimiento sindical dominicano. De este y otro tema. Sin unidad no hay nada. Bueno, señores, estamos en la parte final. Aquí hay una invitación de la Fundación Soberanía, Funsober, que invita a los presentes a un coloquio. El coloquio con líderes comunitarios y periodistas. El tema, la sentencia 168-13, sus beneficios al pueblo dominicano. Esto será en el Salón Juan Bosch de la Biblioteca Nacional el día 29 de octubre, que es martes, a las 7 de la noche. Los panelistas, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, el doctor Juan Miguel Rosario, el doctor José Miguel Vázquez y el doctor Manuel Núñez. El doctor Cabrera quiere pues hablarnos brevemente. Ya la actividad prácticamente ha concluido y queremos hacerlo con el himno nacional dominicano después que escuchemos al doctor Cabrera. Muchas gracias. Quiero felicitar al comité por esta conferencia tan valiente, patriótica e inteligente. Les sugiero que esta conferencia sea grabada en DVD para que sea difundida en todo el pueblo, funcionarios, políticos y cuerpos extranjeros. Así hacemos en la conferencia médica, todo se graba, todo el mundo se lo lleva a su casa y lo ve 5 o 6 veces lo que quiera, porque mucha gente fuera del país está desinformada. Yo he recibido llamadas donde me dicen, ya aquí hay periodistas canadienses que dicen que la unificación de la isla está a la vuelta de la esquina. Sí, lo he recibido de Nueva York.
Las palabras se las lleva el viento. Debemos pasar de las palabras a los hechos. Esa invasión silenciosa está llegándonos al ombligo. No podemos esperar que nos llegue al cuello para actuar y para pedir ayuda. Tenemos que hacer una campaña fuerte, vigorosa, con hechos. Hemos tenido una actitud errada, creyendo que dándole cosas al enemigo lo vamos a apaciguar. Y eso es lo que hace es fomentarlo. Nos están metiendo el cuchillo y van a seguir hasta que encuentren acero. Tenemos que oponernos con fuerza, con valor. Eso de estar dando ayuda, tienen que continuarlo. No agradecen nada, son nuestros enemigos. No agradecen nada. Las Fuerzas Armadas tienen personal suficiente para sellar la frontera. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Tenemos que suspender ese flujo de mujeres a parir en los hospitales. En la última frase. Le quiero decir al comité que compre en Alemania testosterona para que se la inyecte a los cobardes y miedosos. Muchas gracias al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití por este foro. Vamos de inmediato a pedir el himno nacional dominicano. Y que ya